Así que, por lo tanto, vamos ya con nuestro salmo, un interesantísimo salmo, que es el Salmo 66. Y lo primero es que leemos el salmo porque la lectura de la palabra de Dios no tiene sustituto posible. Es Dios quien nos habla desde su palabra. Así que vamos primero de todo a leer el salmo, quizá anticipar que este salmo es un canto de alabanza a Dios, pero a la vez está combinado con una oración, es muy singular. Es como si el salmista estuviese solo delante de Dios, pero a la vez ante un gran público, ante todo el planeta, diciéndoles algunas cosas, digamos que promoviendo la alabanza a Dios con unos motivos que explica. Hay en el Salmo una palabra que aparece en bastantes salmos, que es Selah. Aparece al final de algunos de los párrafos y vamos a someternos a esos párrafos porque es también muy interesante para la comprensión del Salmo. La mayoría de los especialistas en el término y especialistas en la lengua hebrea en la que fue escrito el Salmo, piensan que esto, más que señalar una modificación en la notación musical, es decir, en la forma de cantarlo, los salmos son himnos, pues más bien es una pausa. Es como vamos a reflexionar en lo que hay hasta aquí y después seguimos. Bueno, una pausa. También hay silencios y pausas en la música. Así que, por lo tanto, teniendo esto en cuenta, vamos a leer el Salmo y fijémonos de entrada en esa dualidad. Es canto y es un canto anuncio, pero a la vez es también una oración personal y se mezclan ambas cosas. Hay una parte del Salmo en la que la oración personal es más continuada y hay otra parte donde aparece ocasionalmente. Vamos a fijarnos en esto mientras leemos el Salmo. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Selah. Una pausa. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Selah. Otra pausa. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Pero tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Una nueva pausa. Selah. Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Este final del versículo parece un trabalenguas.
Y vamos con el Salmo. Decía antes que el Salmo, este Salmo, es un canto oración. Si os habéis fijado al leer, os habéis dado cuenta que en un tramo del Salmo emplea el ti y el tú, y en el otro tramo del Salmo, sin embargo, se dirige a muchas personas para que se unan en la alabanza a Dios. Así que vamos a ir viendo el Salmo por tramos y vamos a someternos a las pausas que son indicadas en el Salmo de alguna manera. El primer tramo, los versículos 1 al 4, el salmista propone alabanza a Dios por su señorío universal, el señorío universal de Dios, y a la vez también confirma que aquellos que de buena voluntad no le alaban o no reconocen su señorío, lo harán de todas formas, quieran o no quieran. Es decir, tendrán que reconocer su señorío y su grandeza de grado o por fuerza. La primera parte de este párrafo, versículos 1 al 3, dice el salmista: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Hay bastantes salmos que empiezan así. Es como si el salmista, dándose cuenta de la grandiosidad, de la majestad, de la realidad de Dios, es como si no pudiese aguantar y se lo dice a todo el mundo. Y este es el arranque del salmo. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Uno de los, ya sabéis todos, sabemos todos, uno de los males de nuestra generación es la escasez de la reflexión y a veces también de la conversación. A pesar de que en nuestros días, no todos naturalmente, pero han aumentado exponencialmente las comunicaciones mediante los dispositivos en red especialmente, es decir, de los teléfonos móviles con sus chateos, con sus WhatsApp y también en los ordenadores. Pero, sin embargo, las conversaciones sobre cuestiones importantes, no sobre los resultados deportivos o sobre la marcha de la política o sobre las tensiones financieras internacionales y personales, sino sobre cuestiones verdaderamente mucho más importantes, pues escasean bastante. Pero la reflexión, el pensar, también escasea. Y en este caso, el salmista arranca con su salmo porque ha reflexionado. Y sabéis, en el ámbito de los creyentes, en el ámbito de los cristianos, también padecemos esto porque vivimos en esta sociedad. Así que padecemos escasez de reflexión a partir de la palabra de Dios que ensancha, como veíamos en el primer salmo que vimos en el Salmo 19, ensancha, explica, complementa, amplía lo que vemos en la creación. Lo que vemos en la creación nos impacta. Pero necesitamos una información que amplíe, que complete, que explique. Y esa información es la Escritura. Pero la Escritura, si la leemos de corrido sin más, nos da unas informaciones magníficas, pero si no paramos a masticarla, es como cuando tragamos la comida y no la saboreamos. Bueno, pues el salmista parte de esas dos premisas. Parte de lo que ve cuando dice: decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, pero también ha tenido una reflexión. Por eso dice: cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Necesitamos reflexionar, porque sabéis, todas las cosas que ocurren en nuestra vida y en este mundo, para verlas en su debida perspectiva, es necesario que Dios ocupe el lugar correcto para que a través de nuestra reflexión en Él, de nuestro conocimiento de Él, entonces podamos examinar lo que ocurre a nuestro alrededor y tener una perspectiva adecuada. Una segunda parte de este primer párrafo, que termina en el versículo 4, pasa ya a lo personal. ¿Veis cómo cambia aquí? El salmista deja de hablar a los que están alrededor y habla con Dios personalmente. Y dice unas cosas interesantes. Por la grandeza de tu poder,
Se someterán a ti tus enemigos, la segunda parte del versículo 3. Toda la tierra te adorará y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. Esto nos recuerda algo, entre otras cosas, aquel final del primer párrafo del capítulo 2 de Filipenses, donde habla de doblar la rodilla delante de Dios todos reconociendo al Señor Jesucristo como Dios y como Señor. Pues algo de esto hay. Es decir, que llegará un momento en la historia en que los que le han rechazado también se someterán, y los que le rechazan hoy y sus enemigos, toda la tierra, le reconocerá el señorío absoluto de Dios, quiera o no quiera. Así que mejor es que estemos entre los que sí, que quieren, entre los que le reconocemos, entre los que le adoramos, entre los que le alabamos. Hay un segundo párrafo que es muy breve, versículos 5, 6 y 7, donde el salmista recuerda algo que siempre quedó y sigue estando impreso en la memoria colectiva del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. La salvación nacional, la redención nacional. Ya sabéis que esto arranca y se focaliza, digamos que aparece como centro en esa parte de la historia, la celebración de la Pascua, que es la liberación de la esclavitud y el inicio de la vida nacional de una forma ya, digamos, completa, porque eso les lleva a una tierra y pasa por la entrega de lo que hoy llamaríamos una constitución, los 10 mandamientos, la ley de leyes. De ella se derivan todas las otras leyes que aparecen en todo el Pentateuco. Bueno, pues el salmista recuerda esto de forma muy breve, pero muy detallada. Versículo 5. Venid y ved las obras de Dios, y va a referirse a las obras de salvación. Terrible en hechos sobre los hijos de los hombres, ya que Israel salió de Egipto, y os acordáis que cuando llega a las puertas de Jericó estaban aterrorizados por las obras que Dios estaba haciendo con aquel pueblo. Dice, volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. ¿Os fijáis que aparecen esos dos grandes acontecimientos especiales del tránsito entre Egipto y Canaán? El Mar Rojo y el Jordán. Esos dos pasos absolutamente sobrenaturales. A lo largo de la historia ha habido muchísimos estudios, investigaciones, y seguramente que bastantes de vosotros habéis visto uno que ha circulado muchísimo por internet en una presentación en PowerPoint, hablando de cómo pasaron el Mar Rojo. Lo que nadie ha explicado nunca, porque es inexplicable, porque es sobrenatural, es como lo que, suponiendo que fuese así, lo que en su momento ocurrió precisamente en aquel lugar, ocurrió precisamente en aquel momento, precisamente en ese momento, cuando tenían, por ejemplo, en el Mar Rojo, tenían detrás el ejército de Egipto, que era lo más poderoso que había en aquel momento, en aquel entorno geográfico, y delante el mar. Nadie ha explicado nunca cómo coincidió eso. Sí, se han dado explicaciones. Ya sabéis que hay, digamos, los antisobrenaturalistas, es decir, aquellos que niegan absolutamente todo lo sobrenatural de la Escritura, pero una y otra vez tienen que estrellarse porque es imposible no hacerlo ante las evidencias tan contundentes y tan abundantes que hay en ella. Bueno, pues esto que recuerda el salmista engloba esos dos momentos, cuando salen y atraviesan el Mar Rojo y cuando llegan atravesando el río Jordán. La gran salvación nacional, esa gran salvación de Israel. Así que esa parte de ese breve párrafo es el recuerdo de la gran salvación nacional. Versículo 7, Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Si os fijáis, esto se parece mucho al final, la segunda parte del primer párrafo, final del versículo 3 y versículo 4. Se parece mucho,
Tiene el mismo sentido. Dice él aquí, atención, aunque a vosotros os parezca que no, él está mirando a todo el mundo. Señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Están vigilando sobre las naciones, sobre todo el mundo. Y después los rebeldes no serán enaltecidos. Aunque ahora sí que se lo creen. En este momento, los que se rebelan contra Dios, los que le niegan, los que no quieren saber nada de Él, piensan que eso es lo correcto y ahí están firmes y difundiendo sus ideas, sus opiniones, sus posiciones. Pero, ojo con eso, Él está mirando todo. En nuestros días esto es muchísimo más comprensible que en los tiempos del salmista. En nuestros días casi es imposible que ocurra algo que no se sepa, que no se vea, que no aparezca en las pantallas. Es una cosa impresionante. Por eso ya aquello que fue imaginado por aquel escritor tan futurista y con tanta visión de futuro, que fue Orwell, en su famosa obra 1984, que pues muchos ya no tienen ni idea, merece la pena leerla de nuevo, en la que aparece ese personaje que es el gran hermano, que lo sabe todo, que lo mira todo, que se entera de todo y que además en cualquier momento alguien hace un gesto e inmediatamente recibe desde la pantalla, había pantallas en todos los lugares públicos y en las casas era obligatorio y no se podía apagar. Y el gran hermano, como te viera hacer un mal gesto, inmediatamente te decía que qué pasa, ¿por qué haces ese gesto? Bueno, es un poco esa idea lo que ve el salmista, que para nosotros hoy ya es la intercomunicación entre dispositivos es mundial. Y pasa cualquier cosita que llame la atención y alguien había allí con un teléfono móvil grabando un vídeo. Es que no falla. Y en el noticiario sale inmediatamente. Bueno, pues muchísimo más que eso. Si eso podemos hacerlo nosotros, ¿qué podrá hacer nuestro Dios? Él atalaya, Él vigila sobre los suyos y sobre todas las naciones y ojo con rebelarse contra Él. Pero ahora entramos en otra parte del Salmo, hemos hecho otra pausa, otro selah al final de esos versículos, del versículo 7, y ahora entramos en otro párrafo que es muy interesante, porque tiene cosas muy singulares. Arranca el salmista en el versículo 8 diciendo: «Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen». Hasta ahí decimos, claro, naturalmente, de acuerdo. Si antes habló de la redención, de la salvación, acabamos de estar celebrando la mesa del Señor, recordando la gran salvación que obró para con nosotros, eso que es inimaginable, como nos decía Félix, pues esa gran salvación también necesitamos meditarla y recordarla para que mirando a nuestro pasado reforcemos nuestra confianza en el futuro y en el presente. Así que eso es lo que hace el salmista. Dice, mirad qué salvación hizo Dios con nosotros, que todas las naciones se enteraron. Y ahora arranca este párrafo que decimos, vale, pues de acuerdo, bendecid a nuestro Dios, bendecidlo todos y haced oír la voz de su alabanza, de la alabanza que corresponde y que agrada a Dios. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, al pueblo como nación, a su pueblo, y no permitió que nuestros pies resbalasen. De acuerdo, muy bien, pero lo que sigue ahora es sorprendente. El salmista en este párrafo, que es el más largo del Salmo, el salmista en este párrafo, desde el versículo 8 en adelante, alaba a Dios por su disciplina. Y recordemos lo que dice el escritor de Hebreos: ninguna disciplina parece al presente causa de gozo, causa de alegría, causa de satisfacción. Bueno, pues dice el salmista aquí, porque, o sea, mirad cómo enlaza el tema. Él está diciendo a los demás, alabad a Dios que nos preservó, que nos cuidó, que nos trajo hasta hoy y no nos permitió resbalar. Y ahora el salmista deja a su público y se vuelve a Dios. Y se vuelve a Dios y le dice, porque parece una especie de conversación así
lo es, íntima, y a la vez un reconocimiento particular. Es como hablar en confianza. Fijaros cómo lo dice. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. En este caso, ese ensayar es correcto. Yo ayer estuve mirándolo en el diccionario de la lengua y es correcto. Es comprobar la pureza del metal en este caso. Lo que pasa es que no solemos emplear esta palabra ensayar en ese sentido, sino más bien en el sentido de practicar pues una actuación, una música, una declamación, más bien así lo entendemos. Nos ensayaste como se afina la plata. Ahora, mirad qué rumbo ha tomado el asunto. Esa alabanza inicial de bendecid a nuestro Dios que preserva nuestra alma y nos cuidó para que no resbalásemos, el salmista reconoce cómo se produjo eso. Así que se vuelve a Dios porque tú nos probaste, ¿eh? Nos probaste bien, ¿eh? Porque mirad qué más cosas dice. Dice, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar a hombres sobre nuestra cabeza, sufrimos de parte de otros, pasamos por el fuego y por el agua. Así que, diríamos en lenguaje nuestro de hoy, nos las hiciste pasar canutas. Ahora, eso sí, el párrafo termina diciendo, al final del versículo 12, nos sacaste a abundancia. O sea, pasamos ese trayecto duro, difícil, ese trayecto, digamos, en el cual sentimos la dificultad, pero al final salimos de él. Tú tuviste cuidado de nosotros. Creo que en el Salmo hay una aplicación directa a nuestra vida personal, porque fijaros cómo discurre el Salmo hasta ahora. Primero una alabanza a Dios que el salmista dice, deben de alabarle todos, porque Dios es algo absolutamente real y es algo innegable, su grandiosidad. Pero además, tened en cuenta que si no lo hacéis, algún día tendréis que hacerlo de grado o por fuerza, así que mejor hacerlo voluntariamente. Y después dice, porque fijaos lo que ha hecho Él con su pueblo. Fijaos qué manera de salvar a su pueblo. Y nosotros no nos acordamos ya nada. No repetimos este acto de la celebración de la mesa del Señor para que no se nos olvide, para reflexionar en ello, para volver una y otra vez a recordar lo grandioso de nuestra salvación en la que está involucrado el Dios de la gloria, en la cual Dios el Hijo viene a esta tierra, se hace uno de nosotros y mucho más que eso, se entrega a la muerte por nosotros, en nuestro lugar. No hay nada más grandioso en toda la historia y eso recordamos. Y hasta ahí decimos, alabemos a Dios porque nuestra salvación ha sido grandiosa y de repente el salmista dice, pues sí, alabemos a Dios porque nos ha cuidado. Y a continuación, en esos versículos que acabamos de leer, en los versículos desde el 10 hasta el 12, el salmista dice, pero nos diste leña, ¿eh? Nos diste leña. O sea, nos probaste, nos refinaste. Qué pocas veces entendemos así cuando ocurren cosas en nuestra vida que son dolorosas, incómodas, difíciles, angustiosas. Qué pocas veces hacemos esta reflexión. A todos nos pasan cosas, no nos pasan a todos igual. Las circunstancias personales y nuestro carácter es distinto en todos, no somos unos copias de los otros, en absoluto, cada uno somos únicos, pero nos pasan cosas. Y cuando estamos en el Señor y miramos a Él como referencia absoluta de nuestra vida, qué magnífico es tomar esta manera de reflexionar, como hace el salmista, que dice, oye, desde luego hay que ver que nos refinaste bien, ¿eh? Nos fuiste puliendo. Y pulir, no sé si pensáis en una pieza, si una pieza tuviese
una pieza de metal o de madera, si tuviese sentimientos, ¿cómo se sentiría cuando la desbastan, cuando le arrancan una parte del material? Pues se sentiría fatal. Pero sin embargo, el resultado final es siempre mejor que lo anterior. Si no, que le pregunten ahí al señor Crespo, que nos puede dar una conferencia sobre esto. Bueno, pues eso hace el Señor con nuestra vida. La va puliendo. Y cuando ha pasado el tiempo, cuando miras hacia atrás, seguramente que dices, qué bueno fue eso, qué bueno fue, pero qué duro de pasar. Eso es lo que hace el salmista con estas expresiones. Nos probaste, nos ensayaste, nos puliste, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos una carga pesada, difícil de llevar, y nos sacaste abundancia. Al final, todo esto terminó en una situación beneficiosa para nosotros. Y entonces el salmista vuelve a entrar en los versículos desde el 13 hasta el 15, en este mismo párrafo. El salmista vuelve a entrar en lo personal, pero de una manera todavía más íntima. Dice, entraré en tu casa con holocaustos, con ofrendas, con sacrificios. Te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. ¿A qué os suena esto? A que el salmista, en ese tiempo de ser pulido en su carácter naturalmente, en ese tiempo el salmista se vuelve a Dios y dice, vamos a decirlo en nuestro lenguaje, Señor, cuando me saques de esto, si me sacas de esto, sácame de esto, que no aguanto más, y Señor, yo te prometo, eso es lo que está diciendo el salmista. Habló mi boca cuando estaba angustiado, esas promesas, esos compromisos de servicio, de adoración, de ofrenda, y después menciona algunas de las que eran típicas en ese tiempo. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificios bueyes y machos cabríos. O sea, te voy a ofrecer cosas que me cuestan, pero en la forma que sé que te agrada, y estamos en aquel momento del culto según se hacía en Israel en aquellos días, pero lo podemos traducir para nosotros. Lo podemos traducir en el sentido de, Señor, tú me has librado, ahora me doy cuenta que aquello ha sido para bien, y ahora, Señor, yo quiero ofrecerte de lo que tengo, de lo que soy, aquello que pueda hacer. Y el Salmo termina en el último párrafo de los versículos 16 al 20 con una alabanza a Dios por su condescendencia. Y vamos a ir viéndola también en el detalle que podamos. El salmista, en esta parte del Salmo, nos vuelve a abrir la intimidad de su alma para contarnos algunas cosas. Es muy interesante esta parte del Salmo. Dice, venid y oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Esto qué es? Bueno, ya sabéis lo que es. Sencillamente, Él convoca a sus oyentes, a los que fuesen, y han sido millones y millones a lo largo de la historia, los convoca para decirles, mirad, yo os voy a contar lo que Dios ha sido para mí, personalmente, lo que me ha hecho a mí. ¿Cómo me siento yo delante de Él? Y dice, a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Las dos cosas, eso forma parte de nuestra vida como creyentes siempre. A Él clamé y fue exaltado. Son dos partes inseparables de lo que son nuestras oraciones, o deben de ser. La petición, a veces esa petición angustiosa que veíamos mencionada antes en el versículo 14, o la gratitud por las cosas recibidas, sobre todo cuando podemos interpretar, gracias a la distancia en el tiempo, la bondad de las cosas recibidas. A Él clamé con mi boca y fui exaltado con mi lengua. A Él le pedí y le agradecí. A Él le supliqué y le alabaré, y le alabé. Sigue diciendo el versículo 18. Es un versículo que así a primera vista suena un poco raro, así que vamos a intentar verlo, aunque sea rápido, pues
con algún detalle. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Al principio parece un poco complicado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo me olvidé del mal que hay en mí, que lo hay en todos, y si yo hubiese estado mirando a mi mal, pues Dios no hubiese hecho ni caso. Más bien, la idea que hay ahí es que si yo no hubiese sido claro delante de Dios, o si queréis de otra manera, si yo hubiese acudido a Dios, voy a usar una expresión que me llamó mucho la atención, me quedó aquí pegada, escuchar a un pastor bautista hace muchos años. Él decía, poner cara de Nuevo Testamento. ¿Y sabéis lo que supone eso? Pues eso supone, en este caso el salmista no está hablando de los demás, está hablando de Dios. Y él confiesa delante de los demás. Si yo hubiese acudido a la presencia de Dios con carita de bueno, queriendo aparecer delante de él bueno, que me conoce muy bien por dentro y por fuera, no me hubiera hecho ni caso, porque sería una aproximación hipócrita. Como aquel que el Señor menciona, que el fariseo que llega a orar y dice, Señor, gracias, porque yo soy diferente, yo soy único, yo soy especial. Y el Señor dice que Dios no le hizo ni caso. La otra oración que pone como contraste es el que acude a la presencia de Dios sabiendo muy bien cómo era. Así que el otro acudía agachado, pues ya no tiene más que decir, como si dijera, Señor, tú ya sabes muy bien cómo soy, así que perdóname. Eso es el ruego de aquel publicano, de aquel despreciado social de su tiempo, pero que acude delante de Dios, que siente la necesidad de hacerle y acude con sinceridad. Esa es la idea de ese versículo. Es la idea de que no esconder lo que hay en el corazón, sino acudir a Dios con toda sinceridad. Hay alguna otra traducción que lo aclara un poco más, pero en todo caso esa es la idea del versículo. Mas ciertamente, versículo 19, esto es hermosísimo. Mas ciertamente, o sea, enlaza con esto, no me habría escuchado, mas sí que me escuchó, mas ciertamente me escuchó Dios, porque fui tal como era. ¿No? ¿Nunca habéis sentido la necesidad de acudir delante de Dios mejorados? ¿Con buen aspecto? Pues hemos de acudir tal como somos y tal como estamos. Sencillamente porque Él lo sabe muy bien, porque Él nos conoce absolutamente. Nuestras más íntimas intimidades las conoce muy bien. Ciertamente me escuchó Dios. Y más, mirad cómo termina este versículo. Atendió a la voz de mi súplica. Sabéis que ahí hay dos pasos que pueden estar muy distantes. A veces esto lo experimentamos o lo conocemos o nos damos cuenta cuando alguna autoridad, del ámbito que sea, recibe una comisión o una persona que representa a un colectivo que van a reclamar alguna cosa. Que los reciba y que los escuche es muchísimo. Pero puede ocurrir, y ocurre muchas veces, que después no puede atender esa petición o no quiere, depende de las circunstancias. Así que el salmista reúne las dos cosas. Me escuchó y me atendió. Es decir, respondió. Me escuchó y respondió positivamente. A lo mejor, aunque esto no está aquí en el Salmo, pero creo que podríamos decir una cosa, porque cuando estuvimos en Salamanca conocimos un caso verdaderamente terrible de una mujer de etnia gitana que nos contó su historia y decía algo así, bueno, si yo pido a Dios, Él me responde, ¿no? Bueno, debemos de tener un asunto claro. Cuando oramos al Señor, si lo hacemos con sinceridad, que es lo que el salmista nos plantea aquí, siempre nos escucha. Pero no siempre responde cuando y como nosotros queremos. Porque de la misma manera, de la mismísima manera que cuando nuestros hijos nos piden algo,
no siempre decimos que sí, y a veces tardamos en contestar, y a veces decimos que no. Esto debemos de tenerlo claro. No es como si Dios fuese una máquina expendedora que si metes el euro o los 10 euros o lo que sea, sale lo que pediste. Dios no es una máquina expendedora. Dios es nuestro Padre, y nuestro Padre Celestial sabe muy bien lo que nos conviene, lo que necesitamos y lo que no. Pero en este caso, lo que el salmista plantea con sinceridad desde su situación agradaba a Dios y responde positivamente. Así que el salmista termina el salmo con una oración, adoración, alabanza, llamadle como queráis, pero que es muy definitoria de su situación y su reacción después de todo esto. Después de que el salmista nos recordase la necesidad de alabar a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por su pueblo, por su salvación como parte de ese pueblo, por haberle disciplinado, haberle pulido a lo largo de su vida y sacar lo mejor de Él. Y el salmista ahora termina diciendo, bendito sea Dios. Sabéis que bendecir, a veces entendemos bendecir y a veces lo es, ¿no? Como, digamos, desear. Bendecir en realidad es hablar bien, es decir bien. Así que el salmista termina hablando bien de Dios, bendito sea Dios. Y dice dos cosas, que no echó de sí mi oración, en este final que parece un trabalenguas, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Pero eso encierra dos aspectos preciosos que el salmista nos cuenta y que muchos creyentes a lo largo de la historia pueden seguir contando. Bendito sea Dios, qué bueno es Dios. Que no echó de sí mi oración, o sea, bendito sea Dios que me escucha. Hay algún salmo que dice, inclinó su oído. O sea, se agachó hasta mi altura desde su excelsa majestad para atenderme, para escucharme. Cuando a veces tenemos necesidad de ir a alguien importante, pues puede ser el director general de una gran empresa en la que trabajamos y en cuyo despacho no hemos entrado nunca, pues estamos allí, en fin, como flanes, y además, pues, ¿y qué digo? ¿Y cómo lo digo? ¿Y qué cara pongo? ¿Y cómo voy vestido? Si el caso es, pues, algún gobernante de mucha importancia, pues lo mismo. Y delante de Dios, a veces, en el trato con Dios, perdemos de vista quién y qué es Dios. Pues el salmista lo tiene muy claro. Bendito sea Dios, que no desechó mi pobre oración de un pobre ser humano con problemas, sino que me atendió. Dios, el Señor de la gloria, el dueño del universo, el Todopoderoso, me atendió. No echó de sí mi oración. Esto de no echó de sí quiere decir las dos cosas que veíamos antes. Me escuchó y me respondió positivamente. Me escuchó y contestó positivamente. Bendito sea Dios. No tenemos experiencias personales de esto que nos hacen decir en este día, bendito sea Dios. Yo también me sumo a esto. Y hay un final que es aún más, si se quiere. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, que la atendió y la contestó, ni de mí su misericordia. O sea, bendito sea Dios que además, a lo largo de toda mi experiencia, y eso es el conjunto de todo el Salmo, me ha tratado con amor, con misericordia, con cuidado, con cariño. Bendito sea Dios. Ahora me doy cuenta que toda mi trayectoria, toda mi vida, toda la historia de mi pueblo, del pueblo de Dios, ha sido un continuo recibir de Dios su misericordia. Bendito sea Dios. Oremos. Señor y Padre nuestro, al final de esta breve reflexión en tu palabra, en este repaso de este precioso salmo,
nos unimos con el salmista. Seguramente que no tenemos las palabras, las frases tan inspiradas que él tenía, pero quisiéramos expresarte también nuestro sentir en este día. Decirte, Señor, gracias por haber conocido tu grandeza, tu señorío, gracias por la salvación de tu pueblo, gracias por mi salvación personal, gracias porque en nuestra vida ha habido tramos o hay difíciles. Señor, gracias porque tú usas esos trayectos, esas situaciones para pulir nuestro carácter como hijos tuyos. Señor, gracias porque nos escuchas por medio de Jesucristo. Señor, gracias porque contestas a nuestras sencillas peticiones cuando las hacemos de verdad, de corazón, con sinceridad. Señor, gracias porque nos cubres con tu misericordia que no tiene límites ni final. Gracias, gracias desde nuestro corazón. Llévanos con bien a nuestras casas y ayúdanos a reflexionar en la grandeza de tu amor para con nosotros, en esa maravilla de manifestación personal en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.